Bueno, es la 1 de la tarde con 51 minutos y es un tiempo ideal, exacto, para que entremos con nuestra siguiente entrevista con la periodista de Proceso y directora de la revista Fortuna, Claudia Villegas, con quien hablamos los lunes sobre economía con visión social. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un saludo a todos y a todas. Feliz inicio de semana. Gracias, Claudia. Pues movidito todo en la política, en las concentraciones en el Zócalo, pero ¿cómo va la economía? ¿Cómo va el otro aspecto que complementa o que define a veces nuestra actividad en general? Claudia, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos hoy? Muchas gracias, Julio. Pues a mí me da mucho gusto que el fin de semana pudimos salir, quienes así lo decidieron, a manifestarse en un país en donde nos queda tiempo y la economía nos da la oportunidad de preocuparnos por temas vinculados con la democracia y que en este momento, Julio, pues la inflación en este país sí es un lastre para muchas familias y Julio no se puede negar, pero el momento en que está la economía con las inversiones por el nearshoring, por este espacio que ha dejado la supuesta recesión que no llegó en Estados Unidos, la ley de chips por inversiones millonarias, multimillonarias, Julio, para tratar de salir de Taiwán, a México le está representando un momento económico muy interesante. Si bien es cierto que aumenta, pues esta medida que tiene que ver con el déficit en cuenta corriente aumenta, hay presiones, también hay presiones por la banca, Julio, y tenemos supuestas presiones inflacionarias adicionales que, bueno, esta nota que se dio a conocer entre jueves y viernes, Julio, respecto a un diferendo o una manifestación de uno de los subgobernadores del Banco de México respecto a que no se debe soltar las amarras porque la inflación aún no cede y que la tasa de interés podría llegar a 11.50 como tasa terminal, nos hace pensar, Julio, que aún tenemos camino que andar respecto a la inflación y que tenemos que seguir cuidando nuestros ahorros, nuestras inversiones, tenemos que seguir cuidando nuestro empleo, porque la inflación en México todavía tiene presiones y por el otro lado tenemos pues el síndrome que yo le llamo del éxito económico. Imagínate que mientras Alemania está a punto de caer en una recesión, mientras en Europa comienzan a preocuparse porque Estados Unidos puede perder algunos de sus mercados para gas natural, para diésel, pues aquí en México estamos pensando en que no le vamos a permitir a Tesla que se instale en Nuevo León, Julio. Entonces es un síndrome del éxito que tenemos que ir manejando con estas amenazas que todavía tenemos, que es la inflación, Julio. Claudia, y en este terreno de lo de Tesla, ¿cómo has visto pues todo lo que se ha hablado, la postura del presidente de la República, las expectativas en Nuevo León, la idea de que se coloque en el sur, hasta el estado de Hidalgo asomó en esta puja? ¿Qué tanto nos beneficia la instalación de una planta así y qué tanto el ambiente político puede ayudar a definir o a ahuyentar estas posibilidades? Sí, es muy delicado que nos suceda un poco esta larga negociación como lo que se vivió con Constellations Brands. FEMS está saliendo del mercado de cerveza porque el agua, Julio, es uno de los recursos más importantes que se van a mover en cualquier tendencia, en cualquier burbuja de inflación, burbuja de inversión, discúlpame. El agua en Taiwán, y esto se ha comentado poco, también ha sido un problema. Es decir, no solamente estamos enfrentando una necesidad de relocalizar las producciones desde Taiwán por el problema del transporte, por la influencia de China. Poco se habló de que Taiwán también tuvo un problema de agua en 2021 y evidentemente en México todavía tenemos agua, pero hay que cuidarla y tenemos que ser muy responsables en ese sentido. No es gratuito que en la cumbre de líderes de América del Norte
pues una de las conversaciones más fuertes, y esto lo empujó el gobierno del presidente López Obrador, Julio, es que se iba a trasladar la frontera norte a el centro, al sureste del país. Esto tenía una doble oferta. Mira, nosotros también ayudamos con esa inversión en Veracruz, Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, canal transísmico, plantas para la licuefacción de gas natural, a que la gente que quiera ir a Estados Unidos se quede con nosotros, que ahí encuentren trabajo. Aquí el problema es que Tesla pues piensa de manera tradicional y quizás no está muy convencido, como lo hizo Intel, Julio, estaba buscando los datos. Intel, en esta ley de chips que les da también subsidios fiscales y apoyos, porque esto fue lo que aprobó Biden, bueno, pues está invirtiendo 20 mil millones de dólares en Arizona y está decidiendo invertir ahí. Por ahí está ahora la versión de que Tesla seguiría el mismo camino de Intel, con la diferencia, Julio, que una planta de semiconductores pues tiene gran parte de su operación robotizado. Y como hemos visto, todavía la industria automotriz requiere esa gran mano de obra que tiene México. ¿Por qué Estados Unidos no nos respondemos o no nos hemos preguntado por qué Estados Unidos viene aquí a México si puede invertir en su país? Simple, tenemos mano de obra y comienza a ser mano de obra especializada, Julio. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo de que si bien es cierto que Tesla trae el dinero, aquí está la mano de obra y también permíteme decirlo, el litio para las baterías, que esto es algo muy importante y la gran experiencia que tiene México en la industria automotriz que está empujando inversiones históricas, Julio. Esto también poco se ha dicho, tenemos inversiones históricas al 15 de febrero. Sí. Claudia, leo en la revista Fortuna que tú diriges una nota de María Luisa Aguilar, en la cual dice los pronósticos de Citi para este año, Citi Banamex en México, donde reiteran un crecimiento económico del Producto Interno Bruto del 1.4% este año, con niveles de inflación estimados por arriba del 5%. Además, se prevé que el Banco de México lleve las tasas al 11.5%. ¿Qué significa todo esto para quienes leemos y decimos, bueno, y eso en concreto, qué nos significa de estimaciones para el resto del año, Claudia? Primero que Citibanamex está siendo muy precavido con su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, porque la semana pasada platicábamos con Adriana que todos los pronósticos de analistas, Julio, van al alza. Incluso están hablando de un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.5%. Entonces, Citi tiene una expectativa pues muy cautelosa. Después de que esa tasa terminal que sea de 11.550, nos lleva a recuperar lo que decíamos al principio del comentario. El Banco de México todavía ve presiones inflacionarias y qué bueno que lo mencionas, Julio, porque hay factores que en el Banco de México se clasifican como factores idiosincráticos, que no es otra cosa que, por ejemplo, el nivel de impunidad que se tiene todavía en el país. El kilo de chile para hacer salsa, Julio, amanece en niveles de 100 pesos el fin de semana. Cuando el limón también tiene precios muy altos o el aguacate, no solamente es por cuestiones climáticas, sino también porque hay problemas de crimen organizado, de impunidad. Lo mismo está sucediendo con muchas cadenas que en este país no deberían estar subiendo este tema de la inflación que está afectando los productos alimenticios, Julio. Creo que lo más grave que nos está pasando en la economía es que este nivel de impunidad todavía sigue muy presente y si le sumas lo que se decía el jueves y viernes desde Banco de México, que la inflación es interna, aderezada por factores externos, pero básicamente es interna, Julio. Entonces, la inflación todavía, a pesar de que en marzo se esperaba de que ya fuera a la baja,
con inflaciones, como bien dices, de 5%, que lo normal es que tuviéramos inflaciones del 3%, y que también tiene el otro componente, que es la presión de los salarios. Y otra vez vuelvo al síndrome del éxito de la economía, Julio, porque al principio del año las empresas tuvieron que regularizar a muchos trabajadores, incrementaron sus costos laborales, y ahora, si estamos observando que pudiera haber más inversión, van a tener que retener a personal pues altamente calificado con más salarios. Además, Julio, las mujeres están regresando, con 1.4 millones de mujeres regresan a la economía. Entonces, creo que tenemos este síndrome del éxito, que tendría que ser competitiva la economía, con menos impunidad, Julio, con menos derecho de piso, con menos delincuencia acechando a los empresarios que podrían ser grandes proveedores de estas empresas extranjeras. Esperemos, Julio, que sea Tesla, ¿verdad? Pues sí, Claudia, me doy de coscorrones, pero no puedo dejar de preguntarte exactamente cómo entender este síndrome del triunfo, este síndrome del éxito. ¿Qué queremos decir exactamente con eso? Porque mira, mientras Alemania, como no tiene gas natural, está a punto de caer en una recesión, mientras Perú tiene estos problemas de legitimidad en su gobierno o de sus decisiones políticas, mientras Argentina tiene problemas de déficit en cuenta corriente por el alto nivel de pasivos que tiene, y tienen recursos naturales, caso de Perú, por ejemplo. ¿Por qué en México sí viene a invertir el empresario extranjero? Pues porque México tiene, y quizás no estén de acuerdo conmigo, pero México tiene instituciones democráticas. México tiene todavía este nivel de deuda baja, tenemos buenos indicadores. ¿Y por qué digo que es un síndrome del éxito y que tenemos que seguir pues trabajando en ello? Porque Tesla viene, quiere nuestra agua, quiere nuestra ubicación, quiere nuestra mano de obra, pero tenemos que aprender a mitigar las inversiones, Julio. No solamente es invertir por invertir, porque este país necesita resguardar sus recursos, y eso se da con soberanía. Y lo mismo digo con el asunto de que tenemos que regularizar trabajadores, Julio, y que si quieres, como empresa, quieres conservar a los más calificados, de alguna manera tienes que aumentar sueldos, porque los empresarios lo que han estado haciendo es castigar a la clase media para regularizar a los que menos ganan, porque es ahí en donde está la demanda laboral o la demanda de las regulaciones, Julio. Entonces, creo que la economía mexicana tiene muchas inversiones, pero necesita poner la casa en orden también. Vaya, Claudia, pues qué interesante todo esto. Pues como siempre, agradecidos de esta posibilidad de platicar los lunes sobre economía con visión social, a reserva de lo que desees agregar, por favor, Claudia. Muchas gracias, Julio. Están muy pendientes de lo que está haciendo el Banco de México. El Banco de México puede ser criticado que no está controlando la inflación, pero hay indicadores como el de la base monetaria, Julio, de que ya está percibiéndose una reducción del efectivo en la economía. Entonces, vamos a hacer una nota en Revista Fortuna, pero te lo adelantamos. Entonces, creo que comienza a funcionar este asunto del control de la inflación. Mucha presión, pero el Banco de México está haciendo su trabajo, Julio. Bien, pues Claudia, estaremos atentos y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Muchas Claudia. gracias, Julio. Un abrazo grande a todos y a todas. Igual, hasta pronto.